sexo mataran si era el niño varón. Si era varón, lo mataran, y si era hembra, lo dejaran vivir. Pero dice la escritura que hubo dos parteras llamadas, una Cifra y la otra llamada Fua, que cuando asistían a las mujeres no hacían eso, temieron a Dios y no hacían lo que el faraón les había mandado decir. Por tanto, cuando el faraón vio que eso estaba sucediendo, las mandó a llamar y le preguntó: ¿vosotras por qué no han hecho lo que yo le he dicho? Ellas dijeron: lo que pasa es que las mujeres hebreas son mujeres muy fuertes, y cuando nosotros llegamos ya ellas ya han hecho su alumbramiento y no podemos hacer lo que usted nos dice. Y se enardeció el faraón y mandó a dar un decreto que todo niño varón menor de 2 años fuera arrojado al río Nilo. En la casa de Jocabed, un varón hebreo, había nacido un pequeño niño. Su mamá empezó a cuidarlo. Y este pequeño niño ya no se pudo ocultar. Pasaron los días, el niño crecía, lloraba, así que su madre no podía hacer nada con este niño sino tratar de salvarle la vida, porque el decreto era: todo niño menor de 2 años tiene que ir a ser ahogado. Y dice la escritura, ustedes lo pueden leer en sus casas, dice la escritura que esta madre, Jocabed, empezó a hacer un plan para cuidar a su hijo. Y ella buscó una barquilla, y la calafeteó, le puso sus mantitas, le puso su almohadita, hizo que fuera cubierta, puso al bebé adentro, se fue a las orillas del río Nilo, el cual la hija del faraón iba usualmente a bañarse o a recrearse. Y esa tarde, cuando la hija del faraón fue a las orillas del río Nilo, Jocabed puso el bebecito en la arquilla y lo puso al río y esperó que algo sucediera. El milagro ocurrió. El niño lloró. La hija de faraón dice que se estremecieron sus entrañas y mandó a sacarlo del río. Y cuando lo abrió la arquilla, vio que era un niño varón y era de los hijos de los hebreos. La princesa sabía que su padre había dado un decreto de matar a todos los hijos, a todos los niños varones. Así que ella no sintió sino amor, compasión por ese pequeño y lo salvó. Y el niño, entonces, cuando lo tomó ella, empezó a llorar. Y por ahí estaba Miriam, su hermanita, y empezó a mirar, y cuando vio que estaba eso sucediendo, corrió y le dijo a la hija de faraón: mira, puedo buscarte una nodriza, una mujer que le pueda ayudar con ese niño. Y a ella le pareció bien, dice la escritura, y entonces Miriam corrió y buscó ¿a quién? A su propia madre, la trajo, y cuando su propia madre tomó a ese pequeñito, el milagro ocurrió. Pues este niño sintió que era su madre y dejó de llorar. Y eso le simpatizó tanto a la hija de faraón, que le dijo: no solamente vas a cuidar de este niño, sino que yo lo voy a proteger y voy a proveer todo lo necesario para que usted pueda educar a mi hijo adoptivo. Ya el milagro había ocurrido y ya el Señor estaba preparando a un libertador para el pueblo de los hebreos. Pasó el tiempo. La escritura dice que Moisés, a unos 40 años ya después de haberse formado en el palacio real, tal vez su mamá le había contado acerca de la historia por la cual ellos habían pasado, y Moisés estaba tan convencido que aunque él era parte de la familia real, su verdadero pueblo era los hebreos, y los empezó a amar, los empezó a sentir en su corazón.
veía las injusticias que los egipcios hacían con los hebreos, veía el maltrato que recibían, y Moisés tuvo un sueño: yo quiero liberar a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Yo un día voy a sacar a este pueblo a una tierra donde haya libertad. Yo quiero amar a este pueblo porque este es parte de mi familia. Aunque la Biblia no lo dice, yo me imagino que muchas veces su mamá llevó a Moisés a hablar con sus amigos, con sus hermanos hebreos. Y él empezó a amar tanto a ese pueblo que un día salió de su casa y mirando así vio que un egipcio estaba maltratando a un paisano de él. Y se llenó de cólera, de rabia, de coraje, y tomó al egipcio y con sus propias manos lo golpeó y lo mató. Y entonces dice la escritura que Moisés escondió al egipcio y se fue a su casa. Y al siguiente día Moisés salió y vio a dos hebreos que estaban discutiendo y peleando. Y Moisés se acercó y le dijo: ¿por qué vosotros peleáis si vosotros sois hermanos? Y ellos dijeron: ¿quién te puso a ti por capataz o por juez en este lugar? ¿Acaso piensa matarnos como mataste ayer al egipcio? Y Moisés se dio cuenta de que habían descubierto su caso, y la Biblia dice que Moisés tuvo que huir a Madián. Durante 40 años Moisés estuvo en Madián cuidando ovejas. En el campo aprendió a cuidar ovejas. Dios lo estaba preparando para hacerlo el hombre más humilde de la historia de la humanidad. Dios lo estaba preparando para que Moisés fuera el líder más poderoso que se ha levantado en toda la humanidad, en toda la historia. Pero no lo aprendió en Egipto, lo aprendió allá en la comunión con Dios, allá en el desierto, allá en la montaña con sus ovejas. Y cuando pasaron 40 años, ya Moisés tenía 80 años, porque 40 años pasó cuando él tuvo el incidente. 40 años más Moisés estuvo desaprendiendo todo lo que había aprendido, y dice la escritura que entonces Dios se le apareció, y estaba Moisés pasteando sus ovejas cuando de repente vio algo que le sorprendió. Una zarza estaba ardiendo y no se consumía, y cuando Moisés vio ese fenómeno le impactó. ¿Por qué la zarza no se consumía? ¿Por qué la hierba no se consumía? Entonces dice la Biblia que Moisés se acercó y escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque este lugar es un lugar santo. Y Moisés dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy Jehová tu Dios. Te voy a recordar lo que tú siempre habías soñado. Necesitas volver otra vez a Egipto. Y Moisés empezó a decir: Señor, yo tengo tanto tiempo aquí en esta montaña que solamente sé hablar como las ovejas. A mí ya se me olvidó hasta hablar. Pero Moisés puso excusa y dijo: Señor, ¿con qué podré ir a libertar a este pueblo si no tengo absolutamente nada? Y entonces la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo: tengo una vara. Y la soltó, y esa vara se convirtió en una serpiente, y la volvió a tomar y dijo: ve, que yo estaré contigo. No fue fácil haber pasado 40 años, haber desaprendido todo lo que ha aprendido, ahora vivir como un pastor de ovejas, y luego Dios le llama para hacer una gran misión de ir a libertar a un pueblo. Y no solamente era eso, Moisés lo que poseía nada más era la vara del pastor, más nada. Pero el Señor le dijo: ve, que yo estaré contigo. Y saben, queridos hermanos, Moisés llegó otra vez a Egipto, se reunió con su familia, fue al faraón. Ustedes pueden leer toda esa historia, los primeros 10 capítulos del libro de Éxodo está toda esa historia. Y Moisés va y busca a Aarón, se presentan ante el faraón, y ahí en presencia del faraón hace esos milagros. Y el Señor permite que 10 plagas azoten a Egipto, y al final Moisés sale con su pueblo contento,
feliz porque la misión era: atraviesen el desierto y van a poseer una tierra donde fluye leche y miel. Y Moisés soñaba estar con su pueblo. Moisés dijo: después de estos 40 días que cruce el desierto, yo voy a entrar a la tierra de Canaán, la voy a poseer y ahí voy a vivir con mi pueblo. Y cuando pase ya el tiempo me voy a jubilar, voy a hacer una casita y ahí voy a colgarme un chinchorro, una hamaca como dice mi tierra, y ahí voy a mirar la felicidad de mi pueblo. Voy a comer de las uvas, voy a comer de los higos, voy a comer de las granadas, voy a tomar la mejor leche, voy a comer miel. Moisés tenía ese sueño. Pero saben, hermanos queridos, el pueblo de Israel no pensaba como pensaba Moisés. Los hebreos eran hombres tercos, duros de cerviz. Moisés tuvo que afanar con ese pueblo. Muchas veces Moisés tuvo que clamar al Señor para poder controlarse delante de la terquedad de ese pueblo. Pero Moisés amaba a ese pueblo. No importa que fuese un pueblo rebelde. Saben, cuando Moisés salió, no habían pasado tal vez unas 6-8 horas. Estaban frente ahí al Mar Rojo y el pueblo empezó a decir: más bien nos hubiéramos quedado allá, tú nos traíste aquí para que los egipcios nos mataran o nos ahogáramos en este mar. Y dice la Biblia que Moisés, Dios le dijo: levanta la vara, y el mar se separó en dos y cruzaron en seco. Y los hebreos vieron cómo el Señor destruyó todo el ejército de los egipcios. Cruzaron el Mar Rojo, cantaron felices, caminaron 3 días, no encontraron agua y empezaron a decir: nos hubiésemos quedado más bien allá en Egipto porque nos estamos muriendo de sed. Y el Señor le dijo a Moisés: toca esa roca, y apareció agua. Y pasaron otros días, entonces Dios le dijo: vamos a darle a este pueblo comida. Y comieron maná del cielo, pan del que comen los ángeles. Dice la Escritura que era unas hojuelas parecidas a la semilla de cilantro, y era sabroso, lo comían ellos, sabían a miel, eran ricas. Pero los hebreos se hastiaron de comer maná y dijeron un día: ay, cuánto nos recordamos nosotros allá en Egipto, que comíamos comida en abundancia, verdura, carne, y ustedes acá matándonos con un poco de maná. Y Dios le mandó codornices, que comieron tantas que se intoxicaron, les salió las corrientes por las narices. Pero Moisés amaba a ese pueblo. Y un día, hermanos queridos, Dios llama a Moisés para entregarle las 2 tablas de la ley. En esas 2 tablas está grabado el carácter de Dios. Moisés sube. Tenía que permanecer arriba en la montaña con Dios 40 días. Y de pronto el Señor le dice a Moisés: mira, el pueblo se ha corrompido. Baja y ve a ver qué es lo que pasa. Y entonces dice la Escritura en el capítulo 32 que Moisés bajó y su pueblo había construido un altar con un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Y cuando Moisés llegó ahí, vio esa escena, se sintió triste porque el pueblo había desviado su mente de la adoración a Dios, porque Aarón le había dicho al pueblo que trajera oro y lo echó a fundir, y apareció un becerro de oro y dijo a Aarón: adoren a este Dios, este es el Dios que nos trajo, que nos liberó. Y entonces Moisés viene y ve al pueblo desenfrenado en la idolatría, en el paganismo, y rompe las tablas de la ley y regresa, y Dios le dice: Moisés, realmente este pueblo es un pueblo duro de servicio. Te vas a envejecer, te vas a morir de angustia. Este pueblo no vale la pena que siga con usted. Y dice la Biblia que entonces Moisés le dice al Señor: Señor, ruego, en el capítulo 32,
ruego que perdone la maldad de este pueblo. Y Dios le dice: oh Moisés, el que comete el pecado tiene que morir. Y Moisés le dice: Señor, si mi pueblo va a morir, entonces también que yo muera con él. Rásgame del libro. Dice el versículo 31. Entonces volvió, 32-31. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerte dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés amaba a este pueblo porque Moisés convivió con ese pueblo. No le importaba lo que era. Aunque era un pueblo duro de cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo terco, Moisés lo amaba. Y cuando el pueblo se desvió, y cuando el pueblo renegó de Dios, cuando el pueblo se puso en contra de Jehová, Moisés intercedió por ese pueblo. Y cuando Dios le dijo a Moisés: es que este pueblo es duro de cerviz, yo lo voy a eliminar, lo voy a erradicar y haré una nueva nación para ti. Moisés le dijo a Dios: Señor, si no perdona los pecados de este pueblo, pues tampoco me aceptas a mí, y ráeme de tu libro que has escrito. Porque Moisés amaba a este pueblo. Oh, amados hermanos, yo he aprendido a amar a esta iglesia. Yo no me considero un Moisés, pero sí he aprendido a amar a nuestros hermanos. Y sé que esta iglesia es una iglesia de seres humanos, como lo era el pueblo de Israel, como eran los hebreos. Porque esta iglesia es iglesia de personas que estamos enfermos espiritualmente, que pensamos diferente. Yo he dicho que esta iglesia es parecido al taller de la carpintería, en donde existe el hermano lija. El hermano lija es el hermano áspero, duro, que cuando va a hablar con alguien lo que hace es lastimar. Pero hay el hermano martillo, que piensa que quiere arreglar las cosas de un solo golpe. Y él lo que hace es martillar y hacer sentir mal a las personas. Y en la carpintería también está el metro, el hermano metro, que anda midiendo cada centímetro de las personas a ver si se está portando bien o se está portando mal. Somos así. Estas iglesias así. Tenemos diversidad de pensamientos. Más en este país, cuando llegamos de otros países, traemos todas las cosas que aprendimos allá. Y algunos queremos que las personas tengan que pensar igual que yo, porque es que yo allá en mi tierra era así. Y la adoración que allá hacíamos en la iglesia era así. Y yo tengo que hacerla aquí porque esa es. No, amados hermanos. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Pero hay algo que me gusta mucho, porque si hay hermanos lija, hay hermanos martillos, hay hermanos metro, también hay hermanos seda, de estos suavecitos, que son buenos, que son nobles, que cuando uno está así un poco herido, llegan y le tocan, le dan una caricia y lo hacen sentir bien, porque hay una diversidad en nuestra iglesia. Pero yo aprendí a amar a nuestros hermanos. Muchas veces he sentido mucha tristeza por algunos hermanos que se portan mal. Algunos me habrán visto también igual, porque tampoco soy una mansa paloma. Pero esta es la iglesia que el Señor ha llamado, la iglesia que el Señor ha escogido, la iglesia que representa la niña de los ojos de Dios. Esta es la iglesia. Y Moisés estuvo dispuesto a amar a su pueblo, aún diciéndole al Señor: bórrame, ráeme de tu libro. Bueno, saben, queridos hermanos, en el libro de Deuteronomio, los capítulos del 1 al 6, Moisés cuenta su historia. Él dice: yo insistí con Dios, porque yo quería pasar
allá al Jordán y estar con ustedes. Pero Dios me dijo: Moisés, tú no vas a estar allá. Tú no vas a estar allá. Y me dijo: sube arriba a la cumbre de la montaña de Pisga y mira todo aquello bonito que usted quería. Míralo todo el tiempo que usted quiera. Contemple la llanura, contemple los ríos, contemple los llanos, contemple la montaña. Deleítate, pero tú no vas a entrar allá. Y Moisés no cumplió el sueño que tenía, porque la Escritura dice que Moisés, antes de cruzar el Jordán, Moisés murió. Y cualquiera que sueña en esta iglesia puede decir que Moisés fracasó. Pero debo decirles, hermanos queridos, que Dios tenía un plan maravilloso con Moisés. Casi unos 1000 años después, en una montaña conocido en la Biblia como el monte de la transfiguración, ahí estaba Jesús con 3 de sus amados discípulos. Subieron a la montaña de la transfiguración, ahí en el monte de los olivos, y dice la Biblia que Jesús empezó a transfigurar, y de repente dice la escena que bajaron 2 personas muy importantes que hoy son humanos que viven en el cielo. Apareció Moisés y apareció Elías, una representación de los que un día serán resucitados cuando después de haber muerto, resucitados para encontrarse con el Señor, y otra representación de los que estaremos vivos cuando Cristo venga a esta tierra. Ahí apareció Elías y Moisés. Pero Jesús, después de bajar de esa montaña, Jesús dijo: yo voy a ir a Jerusalén y ahí voy a ser crucificado, ahí me entregarán y ahí iré a morir. Pero antes de eso, Moisés bajó y le dijo a Jesús, porque yo lo creo que fue así: oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú has venido a cumplir la misión. A los tuyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Ese pueblo que te ha rechazado es el mismo pueblo que yo he amado. El mismo pueblo por el cual yo pasé 40 años en el desierto. El mismo pueblo que no me permitió entrar a la Canaán celestial. Ese mismo pueblo. A ese pueblo yo un día le dije al Padre: ráeme de los libros si no perdonas el pecado de este pueblo. Jesús, tú que amas al mundo, vale la pena morir por este pueblo. Y saben, queridos, después de esa experiencia en el monte de la transfiguración, Jesús baja y va y lo conducen a la última semana de la pasión de Cristo. Cristo es levantado en la cruz del Calvario. Cristo es crucificado. Pero ahí en la cruz del Calvario, Jesús miró a esta iglesia. Jesús miró a cada uno de los que están acá. Jesús te miró a ti, Jesús te miró a mí. Y Jesús te amó. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A este pueblo que me ha tal vez levantado en esta cruz, yo lo sigo amando. Porque si hay algo maravilloso que Cristo hizo, es que Jesús, aún en el último momento de su vida, te amó a ti, me amó a mí. No estuvo Jesús ahí en la cruz del Calvario por mera casualidad. Lo hizo porque te amaba a ti. Y así como Moisés, y así como Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por su iglesia, Dios espera que cada uno de nosotros
nos amemos los unos a los otros. No importa cómo seamos. Porque tal vez usted me diga, pastor, pero es tan difícil es amar al hermano lija. Ese todo el tiempo anda raspando. Pues el Señor dice, amaos los unos a los otros. ¿Saben, queridos hermanos? Los que un día gozaremos de las bendiciones del cielo, serán solo aquellos que se amaron los unos a los otros. Si tú no amas a tu hermano que está a tu lado, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Necesitamos experimentar ese amor fraternal los unos a los otros. Y yo espero, hermanos queridos, que un día cuando Cristo venga, yo espero verles, yo espero abrazarles y decirles, valió la pena haber amado a esta iglesia. Valió la pena haber amado a este pueblo, porque Moisés y Jesús son dos personajes emblemáticos, y quiero invitarlos para que leamos juntos el texto bíblico de esta mañana. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y dicen, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Todos aquellos redimidos cantaremos el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Contaremos a los mundos que nunca conocieron el pecado, contaremos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero para hacer eso, hermanos queridos, necesitamos amarnos los unos a los otros. Necesitamos aceptarnos tal y como somos. Necesitamos aceptarnos que somos el pueblo de Dios, con diferencias, con cosas que a veces no aceptamos, pero eso somos un pueblo de Dios. Y cuando Cristo venga, usted y yo seremos levantados, y entonces cantaremos el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Yo pregunto esta mañana, iglesia, ¿le gustaría a usted ser parte del grupo de los redimidos que un día allá en el cielo, coronados con la gloria maravillosa de Dios, que cantáramos el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? ¿Le gustaría, apreciado hermano, ser parte de esa gran multitud que un día con palmas y con coronas en nuestras cabezas, vestidos de lino blanco, ahí cantando al Señor con gozo y alegría el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? ¿Le gustaría ser parte de ese grupo? ¿Estás preparándose para eso? ¿Estamos amándonos los unos a los otros? Yo espero que esta tarde, cuando salgamos aquí, ninguno empiece a pelearse los unos con los otros, sino que nos amemos los unos con los otros, que nos aceptemos tal y como somos. Somos el pueblo especial de Dios. Y no solamente este pueblo, los que están fuera, que un día serán llamados, que los podamos recibir con gozo y alegría. Ayer, cuando terminamos la predicación, yo conversé un ratico con la señora María, la señora que pasó ahí con la andadera, y ella me decía, yo estoy buscando una iglesia donde haya amor, donde se sienta el amor de Dios. Y yo le dije, bueno, usted ha llegado a un lugar especial, esperamos que ella siga viniendo, pero sin duda alguna necesitamos ser el pueblo maravilloso de Dios, que nos amemos los unos a los otros, que nos aceptemos tal y como somos, que somos un pueblo que un día cantaremos el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Voy a llamar acá a las 3 personas que se van a bautizar: mi hermano Jorge, mi hermano Miguel y mi hermana Yasmín. Quiero para ellos tomarles el voto bautismal
porque ellos hoy van a hacer un compromiso ante el cielo y ante todos ustedes de que ellos han aceptado por gracia la salvación por medio de Cristo Jesús. Así que voy a pedirles que se pongan aquí de pie mirando a la congregación. Yo les voy a hacer algunas preguntitas y ustedes van a responder simplemente con levantar sus manos como una señal de aceptación de lo que ellos ahora creen y desean ser parte de este pueblo de Dios. ¿Creen, aceptan ustedes a Jesucristo como su Salvador y su Señor? ¿Y creen en Jesucristo que Dios perdonó sus pecados y le dio un nuevo corazón y hoy ustedes renuncian al mundo y a todos sus placeres pecaminosos? ¿Aceptan por fe la justicia de Cristo como vuestro intercesor en el santuario celestial y aceptan su promesa de gracia transformadora del poder para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor en vuestros corazones y en vuestros hogares delante del mundo? Amén. ¿Creen ustedes en la Biblia como la palabra de Dios, la única regla de fe y práctica de todos los cristianos? Y es su deseo estudiarla y practicar ardientemente sus enseñanzas. ¿Aceptan ustedes, por la gracia de Dios, que la ley, los 10 mandamientos, como una expresión del carácter de Dios y una revelación de su voluntad, y es el propósito de ustedes ponerte en armonía con los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento que indica la observancia del día de reposo, y con la ayuda de Dios ustedes serle fiel a Dios en su santa ley? ¿Creen ustedes en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que constituyen una unidad sempiterna? ¿Aceptan ustedes las enseñanzas bíblicas de los dones espirituales y creen que por el don de profecía es una de las señales que identifican a la iglesia remanente? ¿Esperan ustedes con ansiedad que Cristo venga a esta tierra? Y ustedes, mientras esperan, van a predicarle a las personas y a decirles que Cristo viene pronto y que necesitamos prepararnos y preparar a otros para cuando Cristo venga, todos nos encontremos con Cristo Jesús para ir a vivir con Él en el reino de los cielos. ¿Aceptan ustedes la enseñanza de la Biblia que indica que el bautismo es un compromiso donde las personas entregan su vida a Cristo Jesús y por medio del bautismo su vida antigua queda sepultada y nacen para ser una nueva familia? Y ustedes hoy, bajo el deseo de sus corazones, desean ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ser parte de esta iglesia. Y por último, conociendo ustedes la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hoy ustedes de manera voluntaria desean unirse a esta iglesia, ser parte del pueblo remanente y preparar sus vidas para encontrarse cuando Cristo venga y ir a morar con Cristo en la tierra nueva. Muy bien, creo que puede haber más preguntas, pero ellos han respondido de manera voluntaria que quieren ser parte de este pueblo, la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Pregunto, ¿hay aquí un hermano que proponga que Jorge, Yasmín y Miguel sean aceptados como miembros de la iglesia adventista del séptimo día y que a partir de su bautismo ellos van a recibir la asesoría, van a recibir el apoyo de todos los hermanos de la iglesia, y cuando estén tal vez desanimados tengan un brazo amigo que les ayude? ¿Hay un hermano que proponga? Muy bien, creo que todos acá están deseosos
de que ellos sean parte de esta iglesia y del pueblo de Dios. Así que todos los que estén de acuerdo, levanten su mano derecha y le damos la bienvenida a Miguel, a Yasmín y a Jorge al pueblo de Dios y a esta iglesia en particular. Nosotros vamos a cantar nuestro himno tema y luego vamos a salir a la parte de afuera donde está preparado ya el lugar para la ceremonia bautismal. Y hermanos queridos, el Señor es bueno en todo tiempo. El Señor es maravilloso. Y cuando nosotros vemos jóvenes como estos que están acá, porque Jorge también es una persona joven, aceptando el llamado de Cristo en sus vidas, yo digo, solamente eso sucede cuando ocurre el milagro de la influencia poderosa del Espíritu Santo. Y yo no sé si en esta mañana, de los que están acá, en algún momento desearan también ser parte de este pueblo y ser bautizados como lo va a hacer estas tres personas en esta mañana, que tal vez no va a ser hoy, pero en un futuro, y que desean en su corazón ser parte de esta iglesia y ser bautizados. Yo quisiera pedirle esta mañana si hay alguien aquí que quisiera ponerse de pie para orar por usted junto con ellos, para que en un momento indicado Dios les dirija su vida y ellos puedan ser parte de esta iglesia. Pregunto, ¿hay aquí alguna persona que no ha sido bautizada, pero que en el nombre del Señor en un futuro también quisiera ser parte de este pueblo de Dios? Yo quisiera verles de pie para orar por ustedes. ¿Hay alguien acá en este lugar? Estos hombres y mujeres han sido valientes, porque en pleno siglo XXI, con una sociedad totalmente diferente, han decidido servir a Cristo Jesús. ¿Hay aquí alguna persona, algún joven, algún niño, alguna persona adulta, alguna jovencita que desea en un futuro también ser parte de esta iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo vendrá a buscar? Yo quisiera pedirle, si lo desea así en su corazón, póngase de pie, porque yo quisiera orar por usted. No será ahorita, será tal vez dentro de 15 días, un mes, un año, no sé, pero que ya usted siembre en su corazón el deseo de ser parte del pueblo de Dios. ¿Hay alguien acá que quisiera colocarse de pie? ¿Todos están bautizados? ¿Hay alguien que no está bautizado, pero que en un futuro le gustaría también ser parte de este pueblo? Póngase de pie. Póngase de pie para orar por usted. A ver, si habrá alguien. ¿Todos están bautizados? ¿O habrá alguien que aún es bautizado, pero que en algún momento de su vida desea? Ahí hay un jovencito, un niño. Los niños son muy sinceros y habrá tiempo para ellos también. Ellos crecerán. Pero si los niños manifiestan esa sinceridad, ¿por qué nosotros a veces, sabiendo lo que es, no lo hacemos? Pregunto, ¿hay alguien acá, además de ese niño, que quisiera decirle, Señor, yo en un futuro lo voy a hacer? Quiero ser un miembro de la familia de Dios. Quiero preparar mi vida para estar contigo cuando tú vengas. ¿Hay alguien más? Bueno, doy gracias por estos tres que están acá. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar el himno tema y luego los hermanos van a dar la indicación para celebrar los bautismos. Pueden sentarse. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y
que estás en el cielo. Gracias por la victoria de esta semana. Gracias, Señor, por Yasmín. Gracias por Miguel. Gracias por Jorge. Gracias por los que han venido y han escuchado la palabra. Gracias por nuestros hermanos que se mantuvieron firmes durante esta semana y fueron parte de la gran celebración que hoy estamos haciendo. Gracias, Señor, por el tiempo de la gracia disponible para nosotros. Pero, querido Padre, quiero pedirte por aquellos que aún no han decidido por ti. Que tú, Señor, los cuides, pero que los persigas a donde quiera que vaya. Y que tú pongas en su corazón el deseo de entregar sus vidas a ti. Ellos han recibido tu palabra. Ellos han escuchado el llamado. Pero solamente la voz maravillosa del Espíritu Santo será la que convencerá sus corazones de pecado. Así que, Señor, bendícenos en esta hora. Al salir de este lugar a celebrar la ceremonia bautismal, que el Espíritu Santo continúe con nosotros y que sea derramado especialmente en las personas que serán bautizadas. Guárdanos pues en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Las diaconisas, los ancianos van a dar la orden de salida, van a preparar todo. Que el Señor les bendiga grandemente.